Bueno, ayer, ahí ando un poco afónico, Ayer, ya creamos, bueno, hicimos una abstracción, dijimos que los objetos posibles es una persona, aunque podrían ser otros, ¿verdad? Pero de acuerdo a nuestro análisis, es una persona de la cual vamos a obtener información que, bueno, lo que nos piden es calcular el índice de masa corporal y para eso requerimos dos datos, que es el peso y la altura. Le agregamos el nombre para identificar a los diferentes objetos y pues nada más tiene un método, en este caso un método de cálculo. Luego creamos un objeto de prueba para poder nosotros verificar a la hora de codificar, porque esto ya lo codificamos. Entonces vamos a ponerlo por acá. A ver, esto ya está codificado. A ver, ahí tenemos la clase y acá tenemos la aplicación. Bueno, comparando la clase persona, si la comparamos contra este diagrama, pues vemos que sí tiene los tres, bueno, tiene el nombre de la clase, aquí está, tiene los tres atributos privados, aquí están, pero en cuanto a métodos, pues aquí le faltan muchos, le faltan, ¿no? O sea, tendríamos que poner todos los métodos aquí en el diagrama, pero acá sí los tenemos. Dos constructores, uno por default y otro con parámetros, los métodos get y set, el método toString, que me muestra información del objeto, y un método de cálculo. Bueno, aquí tendríamos que completar todos los métodos que vienen en la clase. Vamos, y luego ya hicimos una prueba con este objeto, con este que está aquí. Y pues acá en la aplicación, aquí está. Fíjense cómo creamos el objeto con el constructor parametrizado que pide tres parámetros. El primero es cadena, el nombre que va a tener esta persona, luego su peso y después su estatura. Y aquí, bueno, así se lo dimos. Y mostramos la información y vemos que efectivamente este objeto que estamos identificando con el nombre de María, pues tiene esta información que le pasamos al constructor. Eh, voy a dejar, a crear por aquí otro objeto. Vamos a sacar una copia de este. Bueno, este objeto, a ver, ahí queda. Pues vamos a ponerle otro nombre, ¿no? Aquí el objeto en sí lo vamos a crear con el nombre, no sé, de Pedro. Y acá se va a llamar, no sé, Pedro Pérez o algo así. No estoy poniendo acentos. Y vamos a poner que Pedro Pérez tiene un peso de 73,4, bueno, con 2. Y tiene tal vez una estatura de 1,73, 74. ¿Sí? Y claro, pues Pedro va a tener otro peso, otro índice de masa corporal. Vamos a crear este segundo objeto, Pedro, pero con el otro constructor, para probar todo. Así es que aquí le vamos a decir vamos a crear otro objeto, ¿eh? Sería persona, Pedro, es igual. Aquí Pedro es el cómo conocemos al objeto en el código. Internamente, pues se supone que va a coincidir, pero no necesariamente. Aquí le podemos poner otro nombre, ¿verdad? Pero bueno, say Pedro es igual a new persona. Y vamos a utilizar el primer constructor, el de default. Le vamos a dar salida a los datos de Pedro. Entonces le diríamos, pues es lo mismo que este. Ahora le vamos a decir de Pedro. Le voy a intercalar un brinco de línea para que quede separado con respecto a María. Así, ¿verdad? Estamos insertando un brinco de línea y luego aquí, fíjense, en este de println, quien manda a llamar el de toString, podríamos decirlo de esa manera, es el println, el método. Dice, todo lo que llega aquí yo lo convierto a cadena para mostrarlo. Y entonces el println es quien manda a llamar el método toString. Y acá, quien lo manda a llamar, digamos, es el operador. Porque acá dice, esta es una suma de una cadena con algo que no es cadena
siempre el otro lo va a convertir a cadena o va a obtener su versión en cadena. ¿Y cómo obtiene la versión en cadena de Pedro? Pues mandándolo llamar el toString. Y bueno, entonces aquí sería el IMCD, vamos a poner aquí de Pedro, es, el nombre de Pedro es, y aquí le pondríamos Pedro. Todos los objetos de la clase persona tienen la misma información, no de datos, sino de características. Tienen las mismas características y pueden hacer lo mismo, pero obviamente cada quien con sus propios datos. Bueno, si ejecutamos esto, pues vemos que nos da los datos de María, que coinciden con estos, pero, a ver, vamos a poner más para acá, ¿sí? Pero con Pedro, pues me dice que no está identificado e inclusive el IMC sale por ahí un valor extraño, no es un número. Bueno, aquí porque nosotros creamos al objeto Pedro con el constructor por default y el constructor por default pues nos asigna estos valores, ¿verdad? Los de default. Nos asigna un no ID, ahí está, un 0 y un 0. Y el NaN no es un número, proviene del cálculo del IMC. Aquí en el cálculo del IMC va a ser 0, el peso de Pedro es 0, y la estatura también es 0. Entonces 0 por 0 pues me da 0 y 0 entre 0 es indefinido. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer aquí es validar. Realmente no deberíamos aceptar como clase, como diseño de clase, que el IMC nos salga un resultado de ese tipo. Entonces, ese problema lo vamos a tener cuando el índice de masa corporal, perdón, cuando la estatura sea 0, ¿sí? Ahora, podríamos nosotros, por aquí, en el constructor por default, en lugar de ponerle un 0 en la estatura, pues le pondríamos un 1 o un número que no fuera 0, para que al dividir no dividiera entre 0. Bueno, pero eso es como una más artificioso. Mejor lo que vamos a hacer es validar aquí en el cálculo, pues no hacer la división si la estatura es 0. Entonces vamos a hacer aquí esa validación. Le diríamos, si el problema de estatura, si la estatura, ¿cómo le decimos o cómo preguntamos si la estatura es negativa? Porque perdón, si es, más bien si es 0, ¿verdad? Bueno, entonces la pregunta es directa. Si la estatura es 0, no es negativa, es 0. Si la estatura es 0, entonces no debo hacer la operación porque me va a marcar el NaN, sino que debo, pues vamos a decir que regrese un 0, ¿sí? En caso contrario, si esto es falso, quiere decir que la estatura no es 0. Por lo tanto, aquí ya no me va a causar problema. Pero si la estatura la detectó con un 0, entonces regresa un 0, no hace la operación. Y eso va a hacer que a la hora de que nosotros ejecutemos, ahora me dice que el IMC de no identificado es 0, ya no me marcó el NaN. Bueno, ahora, ¿qué tal si me dan un valor negativo? Vamos a suponer que aquí le vamos a poner valores a Pedro, ¿sí? Como ya utilizamos el constructor por default, ya no podemos usar otro constructor para el mismo Pedro. O si lo hacemos, fíjense, si hiciéramos algo como esto, Pedro es igual a new person. Eso es posible hacerlo, ¿eh? Nada más que aquí ocurre algo extraño, no tanto, pero sí al principio parece extraño. Si nosotros hacemos esto, a lo mejor aquí yo le doy datos, aquí le doy Pedro y luego le doy pues no sé, una estatura o un peso 73.2 y 1.74. Sí es posible hacer eso, nada más que este objeto y este objeto no es el mismo, porque cada uno ocupa un lugar diferente de la memoria, cada uno tiene su new. Y en realidad ya perdimos el acceso a este objeto, porque la referencia a esta se sustituyó por otro objeto. Entonces ya a este objeto ya nunca vamos a poder llegar. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Aquí la intención era utilizar el constructor por default
y pasarle esta información, pero a través de los métodos set. Entonces, esto lo voy a quitar, ¿eh? Lo voy a quitar y le voy a decir, bueno, Pedro, ahí estamos hablando del mismo objeto que se creó. Vamos a ponerle un nombre. Tenemos el método set nombre. Así, Pedro Pérez. Pedro Pérez. Y luego vamos a ponerle a ese objeto Pedro, ahora un peso, un set peso. Acuérdense que los métodos set modifican al objeto. Pues el que dice aquí el ejemplo, 73.2. Y le vamos a poner al mismo Pedro una altura, una estatura de 1.74. Y entonces ahora, cuando le demos salida a los datos de Pedro, pues ya debe traer esta información. Acá se la asignamos por los métodos set, acá se la asignamos por constructor. Y entonces ya nos dice que Pedro Pérez, su peso es este, su estatura tanto, y el IMC de Pedro es de 24.17. Bueno. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo le digo, no, ¿sabes qué? Pedro, le vamos a poner menos 73.2 y lo ejecuto? ¿Qué va a hacer? Pues que el índice, el peso es menos 73.2 y el índice obviamente va a salir negativo. Tal vez la estatura no me salga negativo porque si le pongo negativo a la estatura, el índice no va a ser negativo porque se va a elevar al cuadrado. Pero aún así, pues la clase no debería aceptar una estatura, un peso negativo. Muchas veces no vamos a hacer estas validaciones, pero deberíamos hacerlas, a veces por cuestión de tiempo. Así es que los métodos set, por ejemplo, aquí tenemos el set nombre, bueno, ese no, el set peso. Aquí el set peso, ¿cómo evitaríamos que fuera negativo lo que llega al objeto? No lo que viene en el parámetro, sino lo que llega al objeto. Esto es algo similar a como en los aparatos más modernos, electrónicos, sobre todo electrónicos, o sea, también algunos eléctricos, ya no interesa cómo metamos la clavija al enchufe, en qué orden, en cualquier posición va a trabajar. En un tiempo tenemos que meterla y pues hasta traen de diferente tamaño los dos, ahí los dos pines de la clavija, ¿no? Bueno, pero ya muchos lo que hacen es que tú, no importa cómo lo metas, internamente trae un circuito o algo que detecta y lo pone como debe ser, para que llegue bien la información al objeto. Entonces, algo similar podríamos pensar aquí. Decíamos, aquí el usuario me puede traer un valor negativo, pero yo puedo validar que no llegue negativo al objeto. Entonces aquí le podremos decir algo como esto. Si, ahora sí, si el parámetro PES, ¿cómo le preguntamos si es negativo? Menor, si es menor a 0, entonces quiere decir que es negativo. Por lo tanto, el peso que se va a guardar en el objeto va a ser el peso negativo. ¿Así? Y en caso contrario, pues quiere decir que viene bien. Entonces, aquí le estamos diciendo, si el peso es negativo, si el parámetro, el valor que le quieres poner al objeto es negativo, yo lo voy a volver positivo. Y si ya viene positivo, pues ya no le voy a hacer nada. Lo voy a tomar como viene. Y en la estatura podríamos hacer algo similar. También no aceptar negativos. Pero aquí lo voy a hacer de otra manera. Le voy a aplicar un método de la librería, de la clase mat. Se llama absoluto, ¿no? Bueno, este método me regresa el valor absoluto de su parámetro, de su argumento. Por lo tanto, si la estatura es positiva, pues la va a mantener positiva. Si es positiva, el resultado de apps es positivo. Si es negativo, el resultado de apps es positivo. Si el apps es el valor absoluto, valor positivo de cualquier número. Estamos haciendo lo mismo aquí que acá. Y eso lo podemos verificar si yo le paso aquí valores negativos.
Ya el objeto no los va a aceptar como viene, los va a cambiar. Vamos a ver si es cierto. Vean como a pesar de que los set lo pusimos negativos, acá ya cuando me muestra la información del objeto, lo hace con positivos, porque nosotros en el set hicimos la validación. Ahora esa validación no la estamos haciendo en el constructor. Ahí sí llega, si llegan negativos, así se van a quedar negativos, porque no estamos haciendo la validación en el constructor. Hay que revisar en cuáles métodos llega la información para hacer las validaciones correspondientes. Normalmente va a ser los constructores o los métodos C. Bueno, ahí le vamos a dejar esa clase hasta ahí, porque vamos a hacer lo que nos pidieron en el enunciado. Aquí nos pidieron una aplicación visual para obtener el promedio de índice de masa corporal de 3 personas. Quiere decir que vamos a crear 3 objetos, así como el promedio de estatura y de peso. Bien, vamos a empezar una aplicación visual. Lo voy a dejar por aquí. Bueno, creo que ahorita no lo vamos a necesitar. Vamos a empezar la aplicación visual. Aquí agregaríamos un frame, ¿verdad? Vamos a agregar un frame que se va a llamar JFrame persona. Luego, ¿cuántos datos? Si van a ser 3 personas, o quiere decir que van a ser 3 objetos, ¿cuántos datos vamos a pedir en total? Para calcular su IMC de cada persona. Cuando nos fijamos en el diagrama, ¿cuántos datos tiene cada persona? ¿Cuántos atributos tiene? 3. Y como son 3 personas, van a ser 9, ¿verdad? Van a ser 9. Si lo hacemos en campos de texto, necesitamos 9 campos de texto. Pero, pues lo podemos hacer como si fuera una tabla, ¿no? Entonces vamos a pedir los datos en un JTable. Así es que voy a agregar aquí un JTable. Que no le vamos a preguntar al usuario cuántos renglones ni cuántas columnas, porque lo sabemos de antemano. Cada empleado, perdón, cada persona va a ser un objeto. Por lo tanto, necesito 3 renglones. Y cada objeto va a ser en un renglón. Entonces, necesito 3 renglones. Y de cada empleado necesito cuántas columnas. Pues necesito el nombre, su estatura, su peso. Y luego necesito otra columna en donde va el cálculo del IMC. Entonces van a ser 4, 3 renglones por 4 columnas. Eso lo podemos fijar de una vez. Aquí, ¿verdad? Le decimos, renglones vas a tener 3. Ven cómo los renglones no tienen propiedades, pero las columnas sí. Y columnas van a ser 4, ya están 4 ahí. Ahora, en la primera columna, que es la 0, ahí va a ir el nombre del empleado, de la persona, nombre. Y luego aquí, ahí le dejé una T, ¿verdad? Y luego aquí va a ir, ¿en qué orden están acá? Va el peso, aquí iría el peso. El peso va a ser en kilogramos. Y luego acá va la estatura. Y la estatura va a ir, pues es en metros. Y aquí en la última va a ir el cálculo del IMC. Las 3 primeras columnas son editables porque ahí el usuario es donde capturaría. Pero la última no es editable porque es donde va el cálculo del IMC. Entonces quitamos que nos... Y vean cómo todas son de tipo object. Por default todas son de tipo object. Le podemos cambiar el tipo. Por ejemplo, el nombre es una cadena. Le podemos poner aquí cadena, un string. O acá el peso es de tipo doble. Pues buscaremos aquí el tipo doble. Que por cierto no lo vamos a encontrar de tipo primitivo. Encontramos nada más el doble con mayúscula. Ese doble con mayúscula es una clase. Diferente al doble que empieza con minúscula, que es primitivo. Bueno, y así, ¿verdad? El entero, por ejemplo, no tenemos el int, tenemos el integer. Esas son clases que envuelven a los tipos primitivos, pero les agregan muchos métodos para enriquecer el tipo de dato. Y ya eso ya lo trae Java. Bueno, pero
alguna vez cuando empezamos a ver el JTable, yo les decía que yo no le cambio aquí los tipos de datos de cada columna porque eso nos da oportunidad a repasar muchas cosas. Entonces siempre lo dejo como object, se van a quedar como object. Una de las características de Object es que puede recibir cualquier tipo de dato, porque Object es la clase principal de Java. No, no objeto, Object. Object es una clase y es la clase principal de Java. O la clase madre o padre, como le quieran llamar. Bueno, entonces ya tenemos aquí, son tres renglones. Seguramente no necesitamos tanto espacio. Vamos a ejecutar para visualizar. Pues que sí se ven tres renglones, pero pues vamos a poner lo que hemos hecho con otros JTable. Le voy a cambiar el tamaño de la letra a 18, el alto del renglón a 26 y vamos a activar el show grid para que muestre la cuadrícula y un poquito menos de espacio. Entonces, ahí, no, pero le vamos a aumentar el tamaño el alto del renglón. Bueno, entonces me voy a las propiedades, ¿sí? Las propiedades del JTable. El tamaño de la letra lo voy a ubicar en 18. Aquí en 18, ¿sí? Ok. Luego, el alto del renglón, el row height, lo vamos a poner en 26. Digo, porque ya lo hemos hecho así. Y el show grid lo vamos a activar para que muestre la cuadrícula. Entonces ya esto se vería más o menos así. El row height. Row height, que es el alto del renglón. Sí, 26. El otro fue el tamaño de la letra, a 18. En el font. Ahí no le cambié el tipo de letra, nada más el tamaño. Y el show grid, eso es a lo que normalmente le cambio, ¿sí? Entonces ya se va a ver de esta manera. Inclusive le quité espacio de más hacia abajo. Pues no quiero que haga el scroll. Son muy poquitos como para... Por cierto, a veces eso me hacen los proyectos, ¿eh? A veces me ponen un JTable así bien chaparrito, bien cortito, y tengo que estar haciendo scroll para ver los datos. Bueno, ya cuando llegue el proyecto lo comentamos otra vez. Vamos a poner aquí un poquito más alto. Creo que con eso tenemos. Ahí se ve, ¿sí? Bueno, entonces, pero si se fijan, ¿cuál columna es la que necesitaría más espacio? El nombre, ¿verdad? El nombre, entonces, vamos a decirle porque ¿cómo define el ancho de las columnas? Pues en base al tamaño que le dimos al JTable, lo divide entre el número de columnas y eso le asigna a cada una. Pero nosotros podemos cambiar, aquí le diríamos con el botón derecho en tabla de contenido, en las columnas, nos ubicamos en la primera que es la que queremos cambiar el ancho y vamos a modificar una propiedad que está aquí. Se llama ancho como preferido. Es por default. Aquí le vamos a decir, no, ponle también porque ya lo he hecho otras veces, 250 píxeles. Esos son píxeles, ¿sí? Y lo cerramos. Y entonces ya le dio más espacio al nombre. Aquí, si se fijan, bueno, si ejecutamos, me va a permitir capturar algo aquí, también aquí y acá. Pero aquí no, porque es no editable. Y está bien, porque aquí es un cálculo. Bueno, entonces, vamos a agregar dos botones, ahorita de momento, tres botones, ¿sí? Bueno, aquí vamos a poner un espacio, un botón, pues va a ser el que calcule, entonces aquí le pondríamos texto calcular y le voy a cambiar el tamaño de la letra a 18. Font 18. Y luego pues lo voy a duplicar
y lo voy a duplicar. Y este va a decir aleatorios. Y este otro va a decir ejemplo. Al entregar la aplicación tendríamos que quitar el botón de aleatorios y el de ejemplo. Eso no deben ir. Bueno, ahora tenemos que mostrar como resultados tres promedios. El promedio de peso, de estatura y de IMC. Los podemos mostrar en etiquetas, una en cada aquí abajito. O también lo podríamos mostrar en otra tabla. ¿Sí? O inclusive podríamos agregar un renglón al mismo JTable y en el cuarto renglón ahí poner promedios. También podría ser. Pero creo que eso, la lógica es un poquito más elaborada. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a duplicar este JTable. Le voy a poner aquí, duplicar. Y lo voy a limitar a un renglón, porque este nada más debe tener un renglón, el renglón 0. Bueno, ahí lo limito en cuanto a la visibilidad, pero también acá le voy a decir que los renglones nada más sea uno. Y le voy a quitar este título que no diga nada aquí, el nombre. Me voy a las columnas, a la primera, y le quito el encabezado. Y como aquí van ahí los promedios, aquí en estos tres, pues quiero que en esta celda diga la palabra promedios. ¿Sí? Que esa avisaría que lo que está aquí son los promedios de cada columna. Pero este sí es un parte de los datos del JTable. El encabezado no es, lo configuramos y no forma parte de los renglones. Pero este sí es el renglón 0. Nada más, este JTable nada más tiene el renglón 0. Y pues esta es la columna 0, ¿verdad? Entonces lo que queremos es poner un texto fijo aquí, en el renglón 0, columna 0 de ese JTable. Bien, antes de intentarlo, pues vamos a cambiarle los nombres a los componentes. Este se va a llamar JBoot calcular. Luego este JBoot aleatorios. Y este JBoot ejemplo. Y acá se va a llamar JTable personas. Y este de abajo se va a llamar JTable promedios. Bueno, entonces, ahora sí, ¿cómo le haríamos para que el usuario sin meter las manos, porque no debería, que aparezca aquí la palabra promedios? Necesitamos que desde que se ejecuta la aplicación ya aparezca la palabra. Esto lo vamos a hacer a través de pues, código. Pero ¿en dónde poner ese código? El código tal vez no es muy complicado. Sería jtablepromedios.setValue y le ponemos una cadena con la palabra promedios y luego renglón 0, columna 0. Aquí lo interesante es en dónde lo vamos a poner. Ni modo de poner un botón acá que diga título o promedio. Pues no, el usuario se va a reír, ¿no? Si ponemos aquí un botón nada más para que ponga aquí promedio. La idea es que lo haga de manera automática cuando empieza la ejecución de la aplicación. Y entonces aquí eso nos da oportunidad a repasar un concepto que acabamos de ver. El constructor. El constructor, inclusive por aquí lo tenemos, tiene varias características, ¿no? Aquí decíamos, el constructor se ejecuta al momento en que un objeto es creado. Cuando se crea el objeto, en ese momento se ejecuta el constructor. Se llama igual que la clase. No regresa nada, ni siquiera void. Pueden existir varios constructores y Java da un constructor si no existe ninguno. Bueno, entonces, si ustedes se han fijado, nosotros cuando creamos una aplicación visual,
hay un componente que no creamos de la misma manera que los otros, que no lo agregamos de la misma manera. Por, por ejemplo, aquí tenemos un frame, dos JTable, o sea, un frame es un objeto de la clase frame. Estos dos JTables son objetos de la clase JTable. Y estos tres son objetos de la clase JButton. Bueno, de todos los elementos, de todos los componentes que mencioné, que son los que se ven ahí en la interfaz, ¿cuál es el que creamos un poco diferente? ¿Cuál agregamos de manera diferente? Porque el JTable, pues de aquí lo tomamos y lo arrastramos, los botones también los arrastramos, y no hay etiquetas, pero si hubiera etiquetas también las arrastramos, o campos de texto los arrastramos. ¿Cuál es el único que no arrastramos de acá? El frame, ¿va? El frame. Que por cierto hay un panel, pero hay una gran diferencia entre el frame y el panel. Los dos son contenedores. Pero este frame nosotros lo agregamos diferente, porque este frame es una clase. En sí mismo nosotros estamos diseñando una clase. Al agregar el frame, estamos diseñando una clase. Al agregar estos objetos, son objetos que ya, una clase ya definida. Entonces, si nos vamos aquí al código fuente, vemos que el frame que nosotros creamos es una clase, pero que no parte de cero, sino parte de una clase que ya existe. Eso vamos a ver luego el concepto de herencia. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se llama la clase? Se llama JFramePersona. Y vamos a analizar un poquito este método que lo pone solito. Este método es un método, ¿sí? Es un método. Bueno, ¿se llama igual que la clase? ¿Regresa algo? Ni siquiera void. Entonces, ¿qué viene siendo este? ¿Qué le vamos a poner? Este es el constructor del frame. ¿Sí? Es el constructor del frame. Entonces, de acuerdo a la definición, a lo que vimos de lo que es el constructor, dijimos que cuando se crea el objeto, o sea, cuando se crea el frame, ya en ejecución, en ese momento ejecuta el constructor. Y eso lo podemos comprobar o lo podemos verificar. Fíjense, ¿qué es lo que hace el constructor? Manda a llamar un método que se llama initComponents. Eso ya lo habíamos visto, pero creo que ahora lo podemos entender mejor. Porque este método initComponents lo genera NetBeans. ¿Y qué es lo que hace este método? Es el que crea los objetos. Entonces nosotros acá abajo, o NetBeans más bien, porque nosotros no ponemos esto lo pone NetBeans. Aquí solo está declarando los nombres de los objetos, pero todavía no existen los objetos. ¿Cuándo existen los objetos? Cuando aparece el new. El new es el que le da vida al objeto. Si no aparece new, es que ese es solo un nombre que puede apuntar a un objeto que ya existe. Pero no, aquí no se están creando los objetos. Los objetos se están creando en el método initComponents. Aquí es donde se están creando los objetos. Aquí está el new. Y después, todo lo que nosotros hacemos con el diseñador, aquí aparece cómo soportado por qué código. Aquí viene cuando le cambiamos el texto. Aquí están, miren, aquí están los encabezados. Todo lo que hacemos en el diseño aparece aquí en código. Aquí está cuando le cambiamos el tamaño de la letra, el texto. Vean cómo es un set font, un set text. Pero todo eso lo hace transparente para nosotros. Y qué padre, ¿no? No nos preocupamos de eso. Bueno, lo que sí nos debemos preocupar es de usar los objetos cuando ya están creados. Si yo intento usar un objeto cuando no está creado, pues me va a lanzar un error. Me va a decir, no, pues este objeto todavía no existe. Bueno, entonces fíjense, aprovechando que este es el constructor del frame, pues todo el código que pongamos aquí lo va a ejecutar automáticamente cuando lancemos la aplicación. Y ahí es donde podemos aprovechar para hacer cosas que queremos que sucedan antes de que el usuario interactúe. Es una de las formas, hay otras, pero es una forma que encaja exactamente con los conceptos que estamos viendo. Entonces, aquí le diríamos nosotros, ¿cómo se llama el JTable? JTable promedios, porque tenemos dos.
y a través de un método que se llama setValue, el método setValue me pide tres parámetros: el valor, que es de tipo object, el renglón y la columna. Yo sé que el renglón y la columna pues son a 0 y 0. Ahí es donde quiero que aparezca el letrero. 0, 0. ¿Y qué quiero que aparezca? Pues un letrero que diga promedios. PR. Voy a poner así con espacios. Creo si hay espacio suficiente. Así. Ahora, recordemos que el tipo de dato que pide el primer parámetro es object, porque así está definido en el JTable. Su modelo de datos dice que todas las columnas son object, porque nosotros no las cambiamos. Por lo tanto, cuando es tipo object, les digo, ese es un tipo muy especial de Java porque es el principal. Cuando es object, recibe cualquier tipo de dato. Y aquí le estamos pasando una cadena. Le podemos pasar cualquier tipo de dato. Bueno, entonces vamos a ejecutar. Para darnos cuenta que efectivamente aquí ya me puso la palabra promedios. ¿Y quién ejecutó ese código? El constructor. ¿Sí? Ahora, ¿en qué momento se crea el objeto frame? Aquí ya vimos en el método initComponents, ya vimos que ahí se crean los botones y los JTables, todos los componentes que agregamos. Pero ¿en qué momento se crea o dónde se puede ver el código donde se crea el frame? Ah, pues, y esa es la diferencia contra el panel, ahorita que mencionaron el panel. El frame es ejecutable, el panel no es ejecutable. ¿Cuál es la condición que se debe cumplir para que un archivo de Java sea ejecutable? ¿Se acuerdan? ¿Qué debe ocurrir para que un archivo de Java, no todos los archivos, por ejemplo, el archivo personas.java no es ejecutable, pero este sí es ejecutable y este sí, y aquí lo vemos en el botoncito, ¿va? Ahí está el play, aquí está el play y aquí no está el play. ¿Cuándo va a aparecer el play? Ahí. También ya lo hemos dicho. Cuando tenga el método main. Si un archivo de código fuente de Java tiene el método main que se llame así con la firma de main, es ejecutable. Y entonces si nosotros vamos más hacia abajo, voy a quitar este. Aquí está el método main del frame. Cuando nosotros le damos play, viene y ejecuta el método main. Y el método main, entre lo que hace, ¿qué hace? Crea el frame. Aquí es donde crea el frame. Cuando crea el frame, en ese momento ejecuta su constructor. Y en el constructor ya le dijimos que pusiera un letrero que diga promedios. Entonces por eso lo hace. Y luego ya lo vuelve visible. Bueno, para confirmar que el objeto debe estar creado para poder usarlo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a cambiar este init components, lo voy a cambiar abajo. ¿Estamos de acuerdo? Nada más cambié, estaba arriba y lo puse abajo. Y lo vamos a ejecutar. ¿Y qué va a pasar? Me va a lanzar una excepción. Una excepción que yo espero que no, pero lo más seguro es que sí, nos va a salir muy seguido. La excepción se llama null pointer. Todas las excepciones terminan con la palabra exception. Y esta es la que nos dice qué tipo de excepción. Bueno, cuando salga null pointer, quiere decir que estamos tratando de usar un objeto que todavía no existe. Es como decir, yo tengo una perrita que quiero que tenga crías. Y una cría se va a llamar Fido, pero todavía no está. Pero yo ya le puse nombre. Entonces yo no puedo decirle a Fido, ven a comer, porque pues todavía no existe. Aunque yo en mi mente ya sé que se llama Fido. Es lo mismo aquí, fíjense. Estamos tratando de usar el JTape promedios, porque yo sé que acá está, ¿verdad? Pero este es el puro nombre. El objeto no ha sido creado en ese punto. Estamos hablando ya en tiempo de ejecución. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es tratar de usar el JTape promedios antes de que se ejecute este método. Este método es el que crea los objetos. Aquí dentro de este método ya lo vimos. Ahí está
JTable promedios es igual a new JTable. Es donde se... Entonces, como estamos intentando usar un objeto que no ha sido creado, es cuando me lanza esa excepción. Siempre que vean null pointer, es que estamos usando un objeto que no está creado. Nada más tenemos el nombre, pero no tenemos el objeto. No le hemos aplicado el new. Entonces, bueno, lo regresamos para que no nos suceda eso, ¿eh? Ahí está. Ahora sí, les decimos, no, primero crea los objetos y luego los empezamos a usar. Aquí ya debe funcionar, seguir funcionando. Bueno, miren, vamos a hacer rápidamente, a empezar, porque no lo vamos a completar. Vamos a empezar el botón de aleatorios, o bueno, el de ejemplo. Vamos a hacer primero el de ejemplo, ¿sí? Botón de ejemplo. El botón de ejemplo, la idea es que nosotros pongamos estos ejemplos. Bueno, ya me quedé muy bien. Estos que tenemos aquí. ¿Con qué fin? Pues de que cuando le demos calcular, me tiene que dar el índice de masa de estos objetos. A ver si es cierto. A ver si estamos trabajando la información correctamente. Bueno, entonces, este ejemplo va a poner en el renglón 0 los datos de María y en el renglón 1 los datos de Pedro. Pero en ese punto todavía no son objetos de la clase persona. Simplemente son los datos que me va a dar el usuario. Entonces, bueno, vamos aquí, botón ejemplo, abrimos su evento y le decimos, aquí no lo puedo hacer con un ciclo porque pues son datos ya concretos, no lo puedo generalizar con un ciclo. Entonces le voy a decir JTable promedios set value. Vamos a poner el nombre de María López en dónde. O sea, vamos a poner María López, no estoy poniendo acentos, ¿eh? En renglón 0 y en la columna 0. ¿Sí? Y luego le vamos a decir, ahora vas a poner, pero no es el de promedios, ¿eh? Es el de personas. Personas. Es más, el de promedios debería tener la única, el, todas las columnas las debería tener no editables. Eso no lo hicimos. JTable personas, ¿sí? Bien, entonces aquí le vamos a decir que ponga ahora el peso de María, que es el 56.8, que lo ponga renglón 0, que ahí me equivoqué, es la columna 0, ¿ah? Va a ser en el renglón 0, pero ahora sí la columna 1. Y luego la estatura, y luego no es una cadena, es un tipo doble. Pero vean cómo el set value ni suda ni se abochorna. Todo lo acepta porque es tipo object. Una cadena, un doble. Aquí le vamos a poner otro doble, 1.62. Este es en la columna, sigue siendo el renglón 0, pero ahora es en la columna 2. Y vamos a hacer esto mismo, pero con los datos de Pedro. Insisto, aquí no estamos utilizando el objeto de la clase persona. Nada más estamos dando información y según lo que esté ahí vamos a crear los objetos porque son los que saben calcular el IMC. Bueno, entonces aquí sería Pedro Pérez. Pedro Pérez y luego acá. Lo que cambia es el renglón. Es el renglón 1 ahora. Las columnas van a quedar igual. Renglón 1 y renglón 1. Y aquí va a ser 73.2 y 1.74. Ese es el botón ejemplo. A ver, vamos a probarlo. Que no lo ejecuté. Ahí está, botón ejemplo. Entonces, botón ejemplo simplemente es poner los datos. El que calcula
¿Qué es lo que va a hacer el botón calcular? Va a tomar de cada renglón, va a tomar estos datos y va a crear un objeto de la clase persona. Le va a pasar la información y luego le va a pedir que calcule el IMC y lo va a poner aquí. Porque digamos que la complejidad del cálculo está dentro de la clase persona. ¿Sí? Bueno, yo hubiera querido llegar hasta los aleatorios, pero creo que no se va a poder. Sería demasiado rápido. Muy bien, entonces, vamos a dejar de una vez, todas las columnas de este deben ser no editables. Todas deben ser no editables, ¿sí? Para que el usuario no modifique el resultado. Entonces aquí no me debe dejar poner nada. Y acá sí, aquí sí, aquí sí, sí, aquí sí, pero acá no. Acá no, acá no, acá no. Muy bien, entonces ahí le vamos a dejar. Vale. ¿Cómo hacemos para que el frame sea el principal para poder ejecutarlo con el botón? Eso lo hacemos aquí en el proyecto. Le damos botón derecho al nombre del proyecto y luego acá donde dice propiedades, buscas la que dice run y aquí en main class le das, aquí te va a poner una lista con el browse de los que son ejecutables y aquí escoges el que tú quieras. Está por default el primero, escogemos el otro. Entonces ya una vez que lo escogimos, el frame, le damos play y va a ejecutar el frame. ¿Sí? Ok, eso va a ser necesario que lo hagan en todos los proyectos y no se imaginan la cantidad de veces que se les olvida. Ahí se los ando regresando, ¿eh? Bueno, eso ya cuando lleguemos al primer proyecto vemos.